Porque la profusión de noticias y sobre todo de argumentarios que se cruzan entre medias y que les salen al paso va a obligar a un esfuerzo bastante didáctico respecto de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué significa que la Audiencia Provincial de Madrid haya avalado la investigación del juez Peinado sobre Begoña Gómez? Respecto de la situación judicial de la investigada, que la investigación continúa. Y no es poca cosa, porque no hay posibilidad de recurso. Y si llegan a decidir que el caso tiene que quedar archivado, se habría terminado toda esta travesía. Continúa de forma acotada, porque ha de centrarse en las cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez en favor del patrocinador de su cátedra en la Complutense, el empresario Carlos Barrabés. De hecho, lo próximo será una ronda de testificales en la que el empresario Carlos Barrabés prestará declaración como testigo. Había sido convocado antes de esta decisión de la Audiencia Provincial de Madrid por el juez Peinado. La situación de Begoña Gómez no ha cambiado, por tanto. Ella lleva investigada desde que el juez decidió abrir diligencias. La que sí ha cambiado es la situación de Pedro Sánchez. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Pedro Sánchez comparecerá en la Comisión de Investigación del Senado, pero el Partido Popular ha decidido que sea después de las elecciones europeas y quizás ahí ofrezca las explicaciones que hasta ahora no ha ofrecido. ¿Por qué ha cambiado la situación de Pedro Sánchez? Porque sabemos que él sabía, al menos desde el día 24 de abril, en que envió la carta, en coincidencia con un escrito de personación en el que el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, asume la condición de investigada de su defendida. Con la pantomima de la carta, que hoy se revela un episodio aún más grotesco y falsario, Pedro Sánchez ha querido hacer creer que no había caso y que todo era una intoxicación de medios ultras, sindicatos ultras, jueces ultras. Por eso conviene aclarar algunas cosas. Begoña Gómez bien puede ser exonerada en este proceso porque una investigación no infiere culpa. Tendrá que defenderse, ni más ni menos que como cualquier otro ciudadano, con el mismo derecho a la presunción de inocencia. Y a partir de aquí, este no es un caso de manos limpias contra la UCO, como quiere describir el grosero argumentario oficial. Todo el mundo tiene derecho a la acción judicial, por pérfido que sea. También manos limpias, también. Que se lo digan a la infanta. ¿Se acuerdan? A la infanta Cristina. Por cierto, el caso Nos. ¿Recuerdan cuando decía Iñaki Urdangarín? Hombre, yo llamaba y me recibían. ¿Y por qué creen que recibían a Iñaki Urdangarín? ¿Porque era un jugador de balonmano? El acusado no sienta a nadie en el banquillo. Lo hace un juez. Manos limpias no sienta a nadie en el banquillo. Lo hace un juez. Y la Guardia Civil ni instruye las causas ni emite sentencias. Lo hace un juez, tras estudiar el material a su disposición, incluidos los informes policiales. Hay una institución que ya sale muy dañada, y es la Fiscalía, por su empeño obsceno en impedir la investigación. Es algo peor que llamativo, el celo de la Fiscalía porque no se investigue. El celo no investigador de la Fiscalía, que actúa como una defensa pero especialmente aguerrida. Así lo señala la Audiencia Provincial con esa expresión tan literaria de las lagunas de impunidad. La Fiscalía puede crear lagunas de impunidad con esa forma de proceder. No, las informaciones del Confidencial en ningún caso imputan ningún delito a Begoña Gómez. Describen hechos que el periódico considera relevantes para sus lectores. Y vaya si lo son. Hechos veraces, que no han sido desmentidos. Y Begoña Gómez puede resultar exculpada de cualquier responsabilidad penal y aún así merecer un reproche por su actitud o su actuación, o al menos la exigencia de una explicación. Hoy hay otra información de esta naturaleza comprometedora. Cuenta el Confidencial que Begoña Gómez negoció que Indra, Telefónica y Google hicieran gratis un software para su máster. La mujer de Pedro Sánchez, leo del Confidencial, logró que las dos compañías españolas, ahora participadas por Hacienda, y el buscador estadounidense crearan a coste cero una aplicación informática para su título de la Complutense. Es que fue ella quien se reunió personalmente con los directivos de las empresas para convencerles de que desarrollaran gratis un software para su máster. Hombre, no parece demasiado conveniente, no parece demasiado
adecuado, no parece demasiado decoroso, o por decirlo de otra forma. Prueba de que es una temeridad es este párrafo de la información. Ante las dificultades para seguir justificando una cooperación desinteresada de esta envergadura, que además tenía como beneficiario al máster de la mujer del presidente del gobierno, las tres compañías optaron por desmarcarse de la plataforma de sostenibilidad antes de acabarla. Es decir, que fueron los propios directivos a los que les saltó un resorte moral o ético o de pura supervivencia. Y dijeron, cuidado, porque igual si continuamos por este camino nos vamos a meter en problemas. ¿Cómo vamos a justificar que estamos haciendo gratis un trabajo de esta envergadura para un máster de la mujer del presidente del gobierno? Que no es, como dice Patxi López, la presidenta del gobierno. Si para las empresas era comprometedor, ¿cómo no iba a serlo para ella? Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa. ¿Usted cree que la Audiencia Nacional, los juzgados de la Plaza de Castilla y la Fiscalía de la Unión Europea es fango? Señoría, la Moncloa está investigada por corrupción. Haga lo que debe de hacer, señor Sánchez. Acabe con esto. Usted podrá seguir chapoteando en el fango, que nosotros vamos a seguir gobernando. Si yo ya sé, señoría, que ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos. Y esto es el sonido de una tensa sesión de control, dícese que al gobierno, y que hoy ha estado monopolizada por este asunto. Ya han podido ustedes oír que la respuesta de Pedro Sánchez sigue siendo la máquina del fango. El mecanismo sigue siendo el mismo desde que comenzó esta legislatura y la anterior. Añadía esto de dícese que del gobierno, porque las sesiones de control ya parecen sesiones de control a la oposición, en la que cada pregunta encuentra como respuesta otra pregunta, pero dirigida a la oposición. ¿Qué le parece a usted la fotografía de Netanyahu, por ejemplo, en Jerusalén, de la que luego igual hablamos? Eso como respuesta a una pregunta concreta sobre las relaciones temerarias de Begoña Gómez. Como no ofrece explicaciones el presidente del gobierno, finalmente el Partido Popular ha cumplido con su amenaza de llamarlo a declarar en esa comisión de investigación del Senado. Lo hará después de las elecciones. Estas cosas nunca responden a un cierto decoro, ¿no? En realidad quizás lo que quieren es controlar daños. No vaya a ser que salga demasiado bien esa comisión, y es verdad que últimamente el desempeño de los senadores y de los diputados del Partido Popular en esas comisiones no está siendo todo lo brillante que ellos igual imaginaban en un principio. La respuesta de Pedro Sánchez sigue siendo únicamente la máquina del fango. Y miren, existe la máquina del fango. ¿Puede la persecución judicial combinada con el populismo informativo destruir a alguien? Miren, quien mejor puede responder hoy a esas preguntas es un hombre que se llama Francisco Camps. Yo siempre he confiado que los jueces y magistrados y el jurado de mi primer juicio en el que comenzó todo este proceso de investigaciones e instrucciones me iban a dar la razón, y la razón era la inocencia, la honorabilidad de Francisco Camps, la honorabilidad de la presidencia de la Generalitat, la molta honorabilitat de ser presidente de la Generalitat Valenciana. Miren, quien mejor puede responder esta pregunta es el que escuchaban. Hoy, 15 años después de que comenzara su calvario judicial, Francisco Camps ha sido definitivamente absuelto de la última causa que pesaba sobre él. 10 de 10 causas durante estos 15 años. En las 10 ha resultado absuelto. Hoy es de justicia hablar de un libro. Su autor es el periodista Arcadio Espada, que fue el único que se ocupó de Camps cuando era un desecho humano. El único, Ni siquiera el Partido Popular quería acercarse a alguien como Camps. El periodista cuenta cómo aquel exitoso político había llegado a esa penosa situación. El libro se titula Un buen tío y se subtitula Cómo el populismo y la posverdad liquida a los hombres. El libro analiza con detenimiento y justa estupefacción las 170 portadas, 170, que el país le dedicó a los trajes de Francisco Camps. La de Camps es la historia de cómo se construyó una caricatura, mediante la utilización de extractos de conversaciones obtenidas en las escuchas y que nada tenían que ver con la causa. Se creó un personaje a la vez ridículo y despreciable, pero sobre todo cómico. A ello contribuyó también la Fiscalía. Y sí, los informes policiales. Porque los informes policiales ni condenan ni absuelven, y sobre esa confusión se levanta el populismo judicial de los medios.
Y en esto somos todos bastante culpables, ¿eh? Por ejemplo, cuando nos reímos cuando Jordi Pujol decía aquello de, pero qué, ¿cómo decía? ¿Qué coño es la UDEF, no? Pues tenía cierta razón, porque la UDEF lo que aporta es material para que luego el juez tome sus decisiones. Pero tiene que ser un juez el que tome esa decisión. La policía no condena a nadie, ni la policía ni la Guardia Civil. El caso de Camps es un caso sin duda aleccionador, ¿eh? Hoy está exultante, entre otras circunstancias, porque quienes pactaron con la Fiscalía al precio de incriminarle sí han resultado condenados. A su partido ya le han dicho que no le importaría volver a la política. Pero hoy todos son conscientes, y esto también es interesante, de lo difícil que es que la solución consiga borrar la caricatura. Hablaré con el Partido Popular, que es mi partido, que es el gran partido de España, que es el partido que tiene que seguir liderando el presente y el futuro de nuestro país y, bueno, pues a disposición de mi partido, como siempre he estado. A partir de este instante, Paco Camps tiene todo el tiempo del mundo por delante, toda la fuerza del mundo por delante y lo que pido pues a Dios es que me dé salud para poderlo disfrutar con tranquilidad y con serenidad.